¿Sabías tú que uno de los propósitos de inicio de año es bajar de peso? Sin embargo, es uno de los menos logrados. Y es que en un fin de semana a veces recuperamos de volada lo que bajamos. Y eso nos desanima. Pero no culpes a los tacos. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no te amas? Pues sí, de eso vamos a hablar el día de hoy. El sobrepeso emocional, la obesidad emocional, y tiene que ver mucho con el abandono. ¿Y va ligado con qué? Con elementos estéticos como Ozempic. Y es que yo siempre he dicho que tenemos dos mentes, la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es la que dice, baja de peso, cómprate esas mallas que te hacen el cuerpazo, esos tenis chidos y córrele y así sube y baja, y de pronto ya no tenemos ganas, ya no nos queremos levantar temprano, ya no nos motiva estar levantando peso o estar brincando. ¿Por qué? Porque también vienen programas o creencias limitantes que nos dicen que no merecemos vernos o sentirnos bien. Esto es un elemento más de lo que es el abandono, pero realmente esto funciona de una manera exacta. O sea, el abandono nos lleva como que a subconflictos. Sí, el no ser visto, no querer ser visto, no querer exponerme, no querer enfrentar o equivocarme ante el error del qué dirán. Todo esto va llevándonos a pequeños conflictos desatados del programa inicial, que es el abandono. El abandono nos lleva a terrenos inimaginables y a un sobrepeso, que es una retención de líquidos. Te voy a explicar un poquito cómo sucede esto en nuestra biología, porque necesitamos informarnos para no tomar alternativas externas pensando que con una dieta o con un método quirúrgico vamos a salir adelante de una obesidad. No, esto va más allá, tiene su origen. Y este podcast hacemos y realizamos toda esta investigación desde el origen para que sepas por qué o para qué están pasando las situaciones por las cuales estás viviendo. La ENSAUT es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que nos dice que estamos en el top de la obesidad a nivel mundial. También podemos darnos cuenta que a lo largo de estos últimos 20 años, las raciones, por ejemplo, en la comida rápida es mucho más grande. Sí, la papa ya grande, las por tanto, ya grande, y el refrescote. Y no te cuento en el cine, los niños y las palomitas, que va el niño con la caja de las palomitas, que ni se ve el niño, va así, nomás se le ven los piecillos. ¿Y qué crees? Tenemos el lujo de acabarnos todo. Y ahora los buffets hacen como que platitos más chiquitos para que no te acabes todo. O sea, primero nos dicen que le entremos y luego dicen detente. Esto es como que ya es cuestión de mercadotecnia, y pues ahí a veces sí le entramos porque pues nos tienen preso de esta situación, que esto es otro podcast. Pero bueno, me regreso a los orígenes biológicos del abandono. Cuando frecuentemente tenemos un aumento de peso es porque tenemos un conflicto de pérdida. Hace algunos años hice un trabajo de investigación, más bien una tesis, de acuerdo a la sintomatología y las emociones. Y hablé específicamente, investigué acerca del sobrepeso por líquidos. Y es que el abandono genera en nosotros una retención de líquidos, y el abandono viene por un conflicto de pérdida. El conflicto de pérdida puede ser una pérdida monetaria, una pérdida afectiva, una pérdida por siniestro, perder una propiedad. Todo eso nos lleva a una situación de escasez y nos bloquea de tal forma que no encontramos alternativas como para sentirnos bien y decir voy a sobrevivir. ¿Qué pasa en nuestra biología ante este abandono? Pues empiezan los túbulos recolectores a decir que hay una amenaza de simbología de muerte, y entonces bajan la excreción renal y aumenta la retención de líquidos. Esto es una sensación, una respuesta biológica de tu cuerpo que te está diciendo, ¿sabes qué? Te vas a proteger con los líquidos en lo que llega la ola y te devuelve a tu medio natural, que es el agua. Tomando en cuenta que los líquidos se instalan en el sistema adiposo y en el visceral, y no hay manera de sacarlos de ahí hasta que no haces una toma de conciencia. Y esto de los kilos y los años que tienes con el conflicto tiene mucho que ver. Tuve un caso consulta de una chica que tenía un divorcio mal gestionado por 8 años. Aumentaba y aumentaba y aumentaba 1 kilo
por año. Tenía 8 años y coincidía con el tiempo en que se había divorciado. Y cuando ella lo entiende, hace esa toma de conciencia, empieza a cambiar su vida y empieza a desalojar los líquidos. No es la primera vez que lo veo. Tengo 10 años de experiencia y veo cómo la gente de manera recurrente en el abandono retiene todo esto porque hay una sensación de carencia. El líquido, esta retención de líquidos, habla también de una insuficiencia o una desvalorización porque no me creo capaz de vivir ante un proceso de una pérdida. Sí, también tengo el caso de una chica, te comparto, es un caso consulta muy interesante, de una chica, mujer, 20 años, que tenía un acoso por su exnovio con conductas narcisistas. No podía soportar la situación que estaba viviendo y se fue a la Ciudad de México en casa de una tía a resguardarse literal y a vivir su proceso de transformación emocional, recuperarse, retomarse para sentirse a salvo, y empezó a desalojar los líquidos. Aquí te muestro la foto. Este es el antes y en menos de 3 meses, como 2 meses y medio, bajó de peso. Ahí está la foto del antes y el después, donde da su testimonio, y yo desde aquí le mando el agradecimiento por haber confiado en sus emociones y en su biología y hasta en su mente, porque la mente también la tenemos que poner a dieta cuando empezamos a quitar todos esos pensamientos negativos y empezamos a instalar pensamientos que nos dan fortaleza y que nos dan esa seguridad para seguir adelante, que es lo que necesitamos para poder sentirnos bien. Cuando ella ya logró desalojar los líquidos, que fue un incesante drene, fue cuando ella ya se empezó a sentir bien con ella, pero no porque bajó esos líquidos, sino porque se empezó a sentir bien con ella y se empezó a sentir suficiente ante el posible encuentro con él cuando regresara a Monterrey. O sea, estaba en un punto de que ella lo bloqueaba y él sacaba otra cuenta. Ella lo bloqueaba y sacaba otra. Y así se la pasó. O sea, aquí ya no soportó y cuando se fue seguía lo mismo, pero ya se empezó a retomar y empezó a dejar de observar como una amenaza y fue como se fue desvaneciendo el conflicto. Somos energía, somos entes energéticos y atraemos lo que traemos, pues lo que traemos dentro, ¿no? Y entonces en este caso pues ella atrajo justamente esta situación de amenaza. No es que tengamos un conflicto y sintamos abandono nada más porque sí. En nuestra historia, en nuestro haber, hay por ahí situaciones de abandono. Depende del caso, depende de la persona, a veces es más densa que otras y pues es más difícil o más demandante. La palabra difícil no me gusta, pero sí es más demandante y la gente como que tiene que invertir más de su energía y de su pensamiento y de su cognitividad para poder llegar a soluciones importantes. O sea, que en la cronología se presenta el abandono y a veces el abandono ni siquiera es de esa persona, lo viene cargando de generaciones atrás. Entonces, el exceso de peso genera una protección y esta protección pues genera mucho dolor porque no sabemos vivir en la pérdida. Aparte de que nos han enseñado de que el estar solo es ser loser, es no servir, es no te quieren, no sirves, ¿no? Entonces eso nos genera mucha incomodidad porque aparte estamos atados con una baja autoestima que a la par va con este miedo al que dirán. ¿Sí? Si yo me siento bien conmigo, con lo que soy, con lo que tengo, lo que quiero y para dónde voy, pues resulta que alguien viene y me dice, ay, tú no vales, pues, ¿verdad? Muy respetable lo que tú digas y pienses, pero pues yo me siento bien conmigo. Y cuando encuentras ese bienestar, la situación y tu dinámica contigo cambia y por ende con todo tu entorno. Entonces, cuando estamos en esta sensación de dolor, de protección, pues también viene esta parte ambivalente. Estamos en un estado de victimismo donde culpamos a la otra persona que nos abandonó, el villano, ¿no? Y la verdad es que al mismo tiempo lo estamos idealizando y decimos, híjole, es que ya no me voy a encontrar a nadie como él, nadie me va a querer como él. No lo he podido superar. Después de todo el daño que te hizo y no lo puedes superar, habla de una programación de victimismo, de abandono, de maltrato que se convierte como que en una zona segura a pesar de todo el miedo que te causó el hecho que te hayan dejado. ¿Sí me explico? Existe esta ambivalencia porque no tenemos esa comunicación suficiente con nosotros para poder darnos cuenta que existen otras formas de vida y que merecemos vivir en paz y tranquilos. Pero el abandono
como una etiqueta social es muy pesada. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un cambio, porque de otra manera vamos a tomar decisiones erráticas que nos pueden llevar a consecuencias a veces irremediables o muy graves. Como sabemos que esto de las cirugías estéticas, que hace mucho tiempo la liposucción, después siguió la manga gástrica y ahora la invasión química de la inyección Ozempic, pues trae sus consecuencias a largo plazo. No es que sea buena o sea mala, pero hay que saber informarnos más bien para poder darnos cuenta si somos candidatos para poder emplear ese método. Sabemos que, por ejemplo, la manga gástrica, pues a largo plazo puede traer reflujo, puede traer pérdida de nutrientes, de hierro, por ejemplo. Hay gente que detona con anemia. Hay gente que pierde B12 y también a la par vienen situaciones emocionales así como recurrentes, incómodas. Y aquí, por ejemplo, la invasión química de Ozempic, pues también trae sus consecuencias a largo plazo, ¿no? Esta conjunción de cerebro y metabolismo, pues también afecta la situación renal, pancreática y nos lleva también a cuestiones emocionales. Y entonces si tienes un problema de depresión o ansiedad, pues pareciera que no te va a ir muy bien. Entonces hay que checar bien qué es lo que nos acomoda para poder sentirnos pues bien. Lo curioso aquí es que recurrimos a cuestiones estéticas externas, pero pues porque también la misma sociedad y la misma familia nos están pues ahí como que recordándonos que la imagen es importante, que también es una programación, una identificación con la imagen, cómo me quiero ver o cómo me debo ver según los cánones, y luego a veces van cambiando, ¿sí? Por comunidad. En el norte, pues hay un tipo de mujer, ¿sí? Muy voluptuosa a lo mejor, y en otros lugares pues que más delgadas y así, ¿no? Entonces hay que ver también si queremos participar en este juego social o retirarnos este velo para poder tener una vida más tranquila. En el caso de la familia, pues también hace su chamba, o sea, también te están diciendo, ay, ese embarazo te dejó con esos kilitos de más, ese pantalón como que ya no se te ve igual, ay, hace cuántos kilos sin vernos, ¿no? Entonces todo esto va reforzando y nos va diciendo que ser delgada es lo más importante, cuando lo más importante es vivir a gusto y tranquilo como uno es. No es tan fácil caer en este entendimiento porque estamos inmersos en una cultura que se mueve de manera colectiva. Todos piensan de manera similar y hay que ser lo mismo. Yo tengo chicas en consulta que tienen planeado, que les da el famoso FOMO porque no se inyectan el Ozempic, porque pues entonces la razón cuál es, pues, y lo han dicho, porque no quiero que mi novio me deje. Y son chicas que son delgadas. Entonces este juego mental, social, cultural, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro libre albedrío o nuestra propia decisión, vaya, para decir, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero sentir bien y quiero estar sano y quiero estar bien por dentro, y es que no esté mal por fuera, o sea, que la gente lo vea de esa manera, pues creo que ya no va dentro de una problemática nuestra. Entonces creo que es muy importante saber que esta situación del abandono yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y no dejarlo así como que en el tintero y que si hay un día y verdad, no, o sea, darnos cuenta que estar dentro del abandono genera en las personas mucha inseguridad, mucho dolor, y que se sienten como si estuviera el pez fuera del agua. ¿Te imaginas? Entonces están buscando protegerse a través de la retención de líquidos, pero que una vez que lo entiendes y te transformas y empiezas a trabajar tu persona y a dejarle de tener miedo al abandono, porque una cosa muy clara y que todos sabemos, pero a lo mejor no la queremos entender, es que llegamos solos y nos vamos solos. Entonces, esto es un pensamiento evolutivo. Cuando comentaba yo de que se obtenía el alimento a través de la manada en grupos, pero hoy en día hemos evolucionado, tenemos la capacidad y tenemos herramientas para vivir solos, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué llegamos a este grado?
¿Por qué somos tan intensos? Pareciera que vamos como que transitando en una película de ficción donde una inyección semanal nos hace sentir bien porque nos vemos bien. ¿Te suena? Yo creo que aquí la conclusión es que no es solo una emoción la que nos lleva a sentirnos así, que atraemos algo más en nuestra historia. Por ejemplo, en este trabajo de investigación que hice, me di cuenta que las mujeres aumentan más de peso que los hombres ante el abandono, porque también proyectan una sensación de desprotección de su esposo cuando los deja con los niños chiquitos. Entonces, si tú te fijas, esa mujer en línea de tiempo puede tener una historia de abandono, a lo mejor por su papá o por su mamá, o no de abandono físico, sino ese abandono de que padres ausentes también, o cargar un abandono que simplemente no es de ellos. Pero yo pienso que borrándonos este velo o quitándonos este velo social, cultural, familiar, este sistema, rompiendo el sistema, podemos llegar a soluciones más sanas sin tener que arriesgarnos o no arriesgarnos. Ponle tú que no te pase nada, pero que encuentres un resultado que no tenga rebote, que son las emociones. Entonces yo te invito a que te eches un clavado en tu interior y que busques el para qué de todo lo que estás viviendo, por qué te mueves como te mueves y por qué o para qué en este mundo nos tocó vivirlo de esta forma, pues porque estamos preparados para enfrentarlo. O sea, Ozempic para mí es sinónimo de abandono. Miedo al abandono, este programa que ha hecho trizas a muchísimas personas y sobre todo el abandono afectivo. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que haya sido de tu agrado. Y si fue el caso, pues suscríbete, comenta y hazle así a la campanita. Y nos vemos en la siguiente emisión de En Buen Plan, un podcast hecho desde el origen. Bye.